si has hecho algo varias veces, y no has obtenido el resultado que deseas, eso no significa que seas ineficaz, o que estés haciendo algo mal. Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales, de amor y luz. Saludos, somos el Consejo Arcturiano, y nos complace en conectarnos con todos ustedes. Estamos observando las maneras en que todos ustedes se desplazan a través de sus vidas acumulando vivencias, recuerdos, energías, pensamientos e ideas. Sueles construir tus creencias en torno a tus experiencias, y hay algo muy poderoso en tu propia vivencia. En otras palabras, preferiríamos que creyeras en tu propia experiencia, que en lo que otra persona te diga. La mayoría del tiempo, tienes que confiar en tus propios sentimientos, tienes que ver si algo resuena contigo, o no, y no tienes que aceptar la palabra de otra persona, solo porque dice que su realidad es la realidad auténtica. Hay múltiples realidades, múltiples líneas de tiempo, incluso hay múltiples pasados desde donde estás ahora en el presente, y así, si bien quieres confiar en tu propia vivencia, más allá de lo que otra persona te dice que es verdad, tampoco quieres limitarte a causa de tus experiencias. En otras palabras, si has hecho algo varias veces, y no has obtenido el resultado que deseas, eso no significa que seas ineficaz, o que estés haciendo algo mal. Quizás no sea el momento adecuado, o quizás, según tu definición, debas crecer a través de esa experiencia de fracaso. Quizás estés mejorando en algo cada vez que lo haces, y por eso la repetición te está siendo útil. Pero lo que no quieres hacer es desarrollar una creencia que diga esta es una situación desesperada, no hay nada que pueda hacer al respecto. Quieres dejar de lado ese tipo de creencias que puedes desarrollar a través de tu propia vivencia, y también reconocer que cuando alguien más ha tenido una experiencia, la creó para sí mismo. No significa que la experiencia sea para todos. Entonces, cuando escuchas una historia sobre cómo alguien contrajo cáncer, o alguien tuvo un horrible accidente automovilístico, no tienes que creer que eso te va a pasar a ti. Envías amor, sanación y compasión a las personas involucradas en esa situación, y reconoces que lo que acabas de escuchar es una elección, pero no una elección que tengas que hacer para ti. Ahora, en otras ocasiones, oirás hablar de algo que le ha sucedido a otra persona, y querrás utilizarlo como una forma de mostrarte lo que es posible. En otras palabras, si ellos pueden hacerlo, yo también puedo. Si esa persona puede jubilarse a los 40 años, yo también puedo. Si esa persona puede tener una experiencia maravillosa, al conocer extraterrestres y viajar en una nave, entonces yo también puedo. Si esa persona puede canalizar, entonces yo también puedo. Estas son las cosas que quieres decirte a ti mismo, cuando eres testigo de que otra persona tiene la experiencia que tú quieres tener. Quieres reconocer que esas experiencias existen dentro del reino de las infinitas posibilidades, y están eligiendo desde dentro de ese reino lo que experimentaron a continuación. Entonces, con suerte, cuando escuches sobre el gran éxito de otra persona, te darás cuenta de que estás encontrando esa información para que luego creas que es posible que tú también tengas ese gran éxito. Estás navegando a través de este reino infinito, estás navegando por todas las posibilidades. Puedes decidir qué verdad es para ti, qué es real para ti, y qué quieres experimentar, y estás decidiendo con tu enfoque, estás decidiendo con tu intención, estás decidiendo simplemente por tener dentro de ti el deseo de tener esa experiencia. Ese deseo existe por una razón, está ahí para lograr que centres tu atención en esa dirección, y siempre puedes hacerlo sin importar cuán descabellado te parezca algo desde donde te encuentras en tu realidad actual. Todas las realidades son reales,
y todas son accesibles para aquellos que estén dispuestos a dar un acto de fe y creer que la realidad que desean es, de hecho, una posibilidad para ellos. Los animaremos constantemente a creer en ustedes mismos y en sus capacidades. Somos el Consejo Arcturiano, y hemos disfrutado de conectarnos con todos ustedes. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos, queridos, soy Adama. Son principalmente seres evolucionados del reino angélico, así como aquellos que llaman extraterrestres. Se han ofrecido como voluntarios para estos trabajos, dado que existen en gran número, en cada grupo de los reinos de la luz. Se turnan para cumplir estas posiciones, evitando así una tarea monótona para cualquiera, en cualquier momento. Estos portales y corredores de luz están llenos de diversos tipos de maravillosas e interesantes estaciones de confort de gran belleza que los viajeros cósmicos utilizan para encontrarse con amigos, recargar sus energías, o simplemente recibir información y dirección. En ocasiones son lugares de grandes encuentros entre seres de muchas dimensiones. A continuación se presentan algunas pautas para algunos de los portales de este planeta, sistema solar y galaxia. Los mismos principios se aplican en todas partes, pero cuanto más alta sea la frecuencia, más evolucionados serán los guardianes de estos portales. La primera regla es que nadie puede viajar libremente a través de portales, o portales a dimensiones superiores al nivel de conciencia que ellos mismos han alcanzado. Primero debes tener el permiso de quienes residen donde quieres ir. A veces se concede permiso a almas que aún no están en el nivel necesario si van acompañadas de un padrino, un ser de una dimensión superior, que las acompañe. Un maestro planetario ascendido, que haya alcanzado un alto nivel de conciencia también puede ofrecerse como voluntario, para llevar dicha alma a su destino. Por ejemplo, si fueras llamado personalmente al gran sol central de este universo para una entrevista con el Padre Madre Dios, un ser como Sananda, Madre María o Saint Germain, podría llevarte allí, o un emisario de ese plano vendría a visitarte. Para llegar allí tendrían que viajar a través de varios corredores y portales planetarios, galácticos y universales multidimensionales. A menos que estés con alguien que tenga un pasaporte cósmico para viajar por esos corredores, es posible que no se te permita llegar hasta el gran sol central. El papel de los guardianes es mantener la integridad y pureza de los distintos sistemas planetarios, galaxias y universos. Cada corredor, portal y sistema de rejilla, está custodiado por seres que resuenan con el nivel de frecuencia del lugar que están protegiendo. A menos que esta resonancia coincida, se puede negar la entrada. Estas reglas salvaguardan la integridad, pureza y eficiencia de dichos portales y corredores. Entiendan que si viajaran al gran sol central, o al núcleo galáctico a través de estos corredores, sería una distancia física muy grande del plano terrestre. Si te explicara detalladamente todos los pasos, ocuparía varios capítulos, y verías lo complicado que se vuelve esto. En realidad, cuando uno ha alcanzado el nivel de evolución que se requiere para viajar a esos lugares, solo toma unos segundos llegar allí. Estos corredores permiten a los viajeros cósmicos visitar innumerables planetas o galaxias, y lugares más allá de este universo. Su viaje ocurre en un abrir y cerrar de ojos, a menos que elija hacer varias paradas a lo largo de las autopistas cósmicas, para disfrutar de la vista y las actividades sociales. Hace mucho tiempo, en nuestro sistema solar y en la Vía Láctea, los arcturianos asumieron la tarea de crear y mantener un gran porcentaje de nuestros portales y corredores multidimensionales. Se han convertido en grandes expertos en este trabajo,
y su experiencia ha sido y seguirá siendo demandada en todo este universo. El papel de los guardianes de los portales es evitar que energías no deseadas se infiltren en lugares de gran pureza y sabiduría. También es ofrecer dirección, orientación, comodidad e información a los viajeros, que están aprendiendo viajes multidimensionales, y recorriendo esos corredores por primera vez. Es posible que desees considerar a estos guardianes como equipos de relaciones diplomáticas. En realidad, nada de esto sucede exactamente como te lo estoy explicando ahora. La complejidad simplemente no puede explicarse, ni comprenderse desde una perspectiva tridimensional. Sin embargo, esta explicación le dará una idea básica de cómo funciona. Las naves espaciales también viajan a través de esos sistemas de corredores, puertas de enlace y sistemas de redes, para ir a donde quieran a gran velocidad. Aunque mencioné que los arcturianos son los grandes maestros y guardianes de los principales portales de esta galaxia, no son los únicos. Cada sistema planetario tiene su propio sistema de portal y corredor, que es custodiado y mantenido generalmente por almas avanzadas de ese mismo sistema. Los sirios y los andromedanos, entre otros, también trabajan en estrecha colaboración con los arcturianos, para mantener estas vastas y numerosas aberturas multidimensionales. Aquellos de ustedes que son semillas estelares, que han venido a este planeta desde otros mundos, ya están familiarizados con la mayoría de estos portales, corredores y los seres que los protegen. Cuando no estás en un cuerpo físico ya sabes cómo ir y venir. Una vez que hayas completado tu proceso evolutivo aquí, de ascensión e iluminación, recordarás cómo hacerlo con bastante facilidad. Su gran pasaporte cósmico se les devolverá con el sello para un ámbito de viajes cósmicos, mucho más amplio que el que se les permitía anteriormente. Te prometo que nunca más te aburrirás ni te cansarás. Serás libre de unirte a aquellos que están ocupados explorando y expandiéndose. Gracias, con amor, yo soy Adama de Telos. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.